Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Pablini. Hoy, como podéis ver, vamos a hablar de la plata. ¿Y cómo define la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, esta palabra plata? Pues es, en su primera acepción, tenemos elemento químico metálico con el número atómico 47, de color blanco, brillante, muy dúctil y maleable. Muy buen conductor del calor y de la electricidad, escaso en la corteza terrestre, donde se encuentra nativo en algunos minerales y que se usa como catalizador, así como en la fabricación de utensilios y monedas, en joyería, en fotografía y odontología. Su símbolo es Ag, que proviene de argentum, que es su nombre latino. Otras acepciones de la palabra plata podrían ser moneda o monedas de plata, como pagar en plata, medalla de plata en una competición, objeto o conjuntos de plata, la plata de esta casa, ¿no? Por así decirlo. También tiene acepciones como dinero o riqueza, no tengo plata para comprar, también como un color de blanco brillante semejante a la plata o de color plata o plateado. Entre otras muchas acepciones, claro. Como hemos visto, ocupa el puesto 47 en la tabla periódica y la plata, al igual que el oro, es sumamente inactiva, no es para nada reactiva. De ahí su uso extenso en joyería como moneda, dado que es bastante inalterable por el aire, el calor, la humedad y la mayoría de los agentes químicos, aunque sabemos que coge pátina, se pone oscuro y ciertos agentes químicos sí son capaces de degradar la plata. De hecho, dentro de la tabla periódica está dentro de los metales nobles, como el cobre, la plata, el oro, el paladio, el platino, el mercurio. ¿Y por qué son metales nobles? Precisamente por esto que acabamos de decir. Son metales caracterizados por ser muy inertes químicamente con otros compuestos químicos, los que los convierten en metales muy interesantes para fines tecnológicos y para joyería. Como ya he comentado antes, su símbolo químico es Ag, que viene de argentum, del latín, que traducido sería como blanco, albo, brillante. En la naturaleza podemos encontrar plata sola, plata nativa, pero normalmente se encuentra como parte de distintos minerales, generalmente en forma de sulfuro de plata o, como he dicho, como plata libre. Es poco común en la naturaleza y en la corteza terrestre, lo que representa una parte en cada 1000 de la corteza terrestre, por eso es un metal bastante codiciado. Como ya sabréis, la mayor parte de su producción se obtiene como un subproducto del tratamiento de otras minas, sobre todo de las minas de cobre, zinc, plomo y oro. Ahora ya sabemos que su símbolo químico Ag viene del latín argentum, pero ¿de dónde viene la palabra plata? Porque no se parece en nada a argentum. Pues también es de una palabra evolucionada del latín que era platus, que significaba chato, plano, que originalmente se usaba para lámina metálica. Sin embargo, del vocablo latino argentum sí que la mayoría de lenguas neolatinas se mantiene, como es en francés, donde plata sería argent, el italiano argento, en Rumanía argint. Sin embargo, en español usamos la palabra plata, como he dicho, que viene de platus. En español, sin embargo, sí que existe el adjetivo argentino, no solo como el gentilicio de alguien de Argentina, sino como algo que es de plata. Y de ahí viene y surgió el nombre de Argentina. A continuación os voy a poner unos cuantos datos químicos y físicos de la plata, por si son de vuestro interés, desde su estado de oxidación, su valencia, su número atómico, como he dicho antes, el 47, su configuración electrónica, su radio atómico, radio iónico, su masa atómica, su densidad. Tiene una densidad de 10.5, su punto de ebullición, la plata hierve a 2212 grados, pero lo más interesante, su punto de fusión, 962 grados Celsius. La plata, como ya he comentado antes, se encuentra también como un elemento nativo, tiene un color blanco plateado, su raya cuando rayamos con él también es blanco plateado, la raya que deja, tiene un lustre, un brillo metálico y es opaco. Y en cuanto a su dureza, en la escala de Mohs tiene una dureza de 2.5 a 3, lo que hace que esté entre el yeso y la calcita, dado que lo puedes rayar la plata pura incluso con una uña prácticamente. En la definición anterior de la RAE hemos visto que una de las características de este metal es su ductilidad, por lo cual se pueden batir en láminas extremadamente delgadas, lo mismo que pasaba con el oro, si recordáis, y maleabilidad, que es su capacidad para ser moldeado y doblado en finos hilos. Además, la plata es algo más dura que el oro y es un metal susceptible al pulimiento. Se mantiene en agua y en el aire, y si bien su superficie se empaña en presencia del ozono, el sulfuro de hidrógeno o aire con azufre, sabemos que coge pátina. Lo más interesante de la plata es que posee la más alta conductividad eléctrica y una muy alta también conductividad térmica de todos los metales, sobre todo de los metales nobles. Pero su mayor precio
ha impedido que se utilice de forma masiva en aplicaciones electrónicas, aunque aún así se usan muchísimas. También tiene la característica de tener el mayor índice de reflexión. Hablemos brevemente acerca de la historia de la plata, porque es un metal conocido ya desde la antigüedad. Se menciona incluso en el libro del Génesis y ya se mencionaba que se encontraba escoria en Asia Menor y en islas del Mar Egeo. Esta escoria es este subproducto de las fundiciones de menas para purificar metales. Por lo tanto, indican que este metal empezó a separarse del plomo por lo menos hace más de 4.000 años. La plata, como el resto de los metales, sirvió para la elaboración de armas de guerra. Luego se empleó para la manufactura de utensilios y ornamentos, de donde se extendió al comercio para acuñarse las primeras monedas de plata y llegando a construir la base de un sistema monetario en muchísimos países. Como he comentado antes, en cuanto a su abundancia, que es bastante escasa en la corteza terrestre, y su obtención, el metal se obtiene principalmente de minas de cobre, cobre-níquel, oro, plomo zinc, en México, Canadá, Perú y los Estados Unidos. De hecho, la plata se puede encontrar en estado nativo, ella sola, o combinada sobre todo con sulfuros, como es la argentita, con arsénicos, el arsénico de plata, como es la proustita, con antimonio, en la pirargirita, con cloro, en cloruro de plata y en otros minerales que... Aquí os muestro unos gráficos en cuanto a su producción mundial en 2011, lamento la fecha, donde se alcanzó un total de 23.800 toneladas métricas. Y aquí, como podéis ver, los principales países productores eran México, Perú, que representaban por sí solos un tercio de la producción mundial de la plata. Pero en este otro gráfico podemos observar cómo la producción de plata está bastante disparada desde los años 60 a 80, es cuando empieza a dispararse su extracción, llegando a los años alrededor del 2020, rozando ya la producción de 25.000 toneladas de plata al año. Al respecto de sus aleaciones y compuestos que se pueden hacer con plata, pues la plata se alea fácilmente con casi todos los metales, excepto con el níquel, el hierro y el cobalto, con los cuales resulta muy difícil que la plata se alee. El metal de aleación por excelencia con la plata es el cobre, que endurece la plata si se añada hasta contenidos de un 5%. Otros compuestos de plata de importancia industrial que podremos descartar sería el fulminato, que es un explosivo, el nitrato de plata y los haluros de plata como el bromuro de plata, cloruro de plata, yoduro de plata, que reaccionan con la luz y se usan en las emulsiones fotográficas, el yoduro de plata, que he utilizado en pruebas realizadas con propósitos para provocar lluvia artificial, y el óxido de plata, que se utiliza como un electrodo positivo, como ánodo, en las pilas de botón. Del total de la plata extraída, alrededor de un 70% aproximadamente tiene un uso industrial. El 30% es el que tiene otros usos, como los fines monetarios, la orfebrería, la joyería. Uno de sus usos más importantes es la fotografía y las radiografías. Por su sensibilidad a la luz, el bromuro de plata y el yoduro de plata eran usados en este sentido, incluso el yoduro de plata también se ha utilizado también para producir, como he dicho antes, lluvia artificial. Aunque en día de hoy, por culpa de la fotografía digital, está bastante desuso el uso de la plata en la fotografía. Otro de sus grandes usos es en la medicina, dado que los iones y los compuestos de plata tienen un efecto tóxico sobre los microorganismos como bacterias, virus, algas y hongos. Por lo tanto, tiene la propiedad típica de los metales pesados como el plomo y el mercurio, siendo tóxico, pero sin esa alta toxicidad para los humanos que normalmente está asociado a estos otros metales como el plomo y el mercurio. Como curiosidad os diré que Hipócrates, el padre de la medicina, ya conocía este efecto germinicida de la plata y escribió que la plata tenía estas propiedades beneficiosas y curativas contra las enfermedades. De hecho, los fenicios solían almacenar el agua, el vino, el vinagre en botellas y jarras de plata para evitar que se echaran a perder y mantener más tiempo sus propiedades. Se usaban también compuestos de plata para evitar infecciones durante la Segunda Guerra Mundial, antes del descubrimiento de los antibióticos. Las disoluciones de nitrato de plata, como un tratamiento estándar, como un tratamiento antibiótico, fueron sustituidos por cremas de sulfizadina de plata, que fueron generalmente para el tratamiento de antibacteriano, antibiótico y para las quemaduras durante el siglo XX. Dado que no fue hasta 1928 que Alexander Fleming, este profesor en bacteriología del Hospital St. Mary's de Londres, descubrió la penicilina, que fue el primer antibiótico auténtico, el cual no estaba todavía disponible durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día se sigue usando en varios remedios, como son, por ejemplo, los apósitos con revestimiento de plata, con plata activada, y también, junto con la crema de sulfadiacina de plata,
Aún así, los estudios antibacterianos de estos compuestos de plata y estos apósitos han dado resultados variopintos, tanto a favor como en contra, dado que sus efectos microbianos se consiguen con una exposición prolongada a la plata. Dejando a un lado la medicina y metiéndonos más en concreto en los medicamentos, a día de hoy también se venden varios tipos de compuestos de plata con dispositivos de plata y disoluciones y coloides que contienen plata para tratar varias y diversas enfermedades. A pesar de que la mayoría de estas preparaciones de plata son inocuas o poco tóxicas para los organismos, si se usan en exceso y se abusa de ellas, se acabará desarrollando argiria después de unos meses. Esta afección consiste en una coloración rosácea de la piel y de las mucosas que no es dañina, pero causa este aspecto azulado en la piel. ¿Y cómo funcionan estas propiedades antimicrobianas de la plata? Pues voy a intentar explicároslo. Debido a que la plata, su forma ionizada Ag+, este ion, forma fuertes enlaces moleculares con sustancias que necesitan los microorganismos, ya sea bacteria, virus, alga, para realizar su metabolismo y su respiración. Por lo tanto, uniéndose a ellos, lo que hace es privar a la bacteria, en este caso, por ejemplo, de estos compuestos como pueden ser azufre, nitrógeno y oxígeno, y por lo tanto la bacteria acabará muriendo porque no está libre, sino está unido a la plata y no lo puede metabolizar. Otro de los usos en medicina sería las aleaciones para las piezas dentales. Y como no, para la acuñación de moneda. La plata se ha empleado para fabricar monedas desde el 700 a.C. De hecho, inicialmente se usaba electrum, que es una aleación natural entre oro y plata, pero más tarde se hicieron monedas de oro y monedas de plata pura. Otro de sus usos, aunque bastante residual, es la fabricación de espejos, dado a su gran reflectividad de la luz visible, aunque los espejos comunes a día de hoy se fabrican con aluminio. Donde se encuentra el presente y el futuro de la plata es en la electrónica, debido a su elevada conductividad, como he comentado antes. Es empleada cada vez más, por ejemplo, en los contactos de los circuitos integrados, en los teclados de ordenador y en diversidad de cosas electrónicas. Por ejemplo, los contactos de los generadores eléctricos de las locomotoras diésel eléctricas llevan un contacto de 1 pulgada de espesor de plata pura, para ayudar a que estas máquinas puedan mover los motores eléctricos que tienen en cada una de sus ruedas. Uno de los usos más comunes de la plata es en joyería y en la platería, para fabricar gran variedad de artículos ornamentales o de uso doméstico y cotidiano, como puede ser cubertería, en menor grado de pureza en artículos también de bisutería. Tenemos, por ejemplo, el oro verde, que es un compuesto de 75% oro y un 25% plata. Pero los compuestos que llevan en su gran mayoría plata los podemos identificar como plata pura, plata de ley o plata esterlina, para la fabricación de joyas, con la inscripción y el sello 925, puesto que tiene un 92,5% de pureza de plata y un 7,5% de otros metales, que normalmente es cobre, y es lo que conocemos como plata de ley o plata esterlina. También existen otros símbolos aparte de este del 925 que identifican al joyero y que vienen haciéndose desde la Edad Media, y todavía hoy en día se usan varios de estos símbolos y marcas para identificar sus piezas. La plata es bastante propensa a desarrollar manchas oscuras y se suelen utilizar otros elementos distintos del cobre en las aleaciones para reducir estas manchas, ya sea el germanio, el zinc, el platino, el silicio o el boro. En la industria química se usa mucho como catalizador en reacciones de oxidación. En el montaje de ordenadores y muchos componentes electrónicos hay compuestos formados principalmente por plata pura para unir la placa del microprocesador a la base del disipador y así refrigerar el procesador debido a la gran capacidad conductora de calor que tiene la plata. Ya lo he mencionado antes, pero también para aleaciones, para soldaduras, para contactos eléctricos y baterías eléctricas de plata zinc, plata cadmio de alta capacidad. Estas aplicaciones industriales de hecho se aprovechan de la gran conductividad eléctrica y la gran conductividad de calor que tiene la plata, que es de las mayores entre los elementos. Actualmente tenemos la plata presente en infinidad de sitios, desde las aleaciones de las soldaduras, como he comentado, fabricación de baterías, odontología, recubrimientos de vidrio, los chips LED, reactores nucleares, en fotografía, energía fotovoltaica o solar, en los chips RFID, que son estos de seguimientos de paquetes, en semiconductores también, en pantallas táctiles, en purificadoras de agua, conservantes de madera, entre muchos otros. La plata es de gran utilidad, como podemos ver, y es bastante indispensable. Los mayores consumidores de este metal para su uso en aplicaciones industriales en la última década han sido Estados Unidos, Canadá, China, India, Japón, Corea del Sur, Alemania y Rusia. Como podéis ver, son potencias manufactureras a nivel mundial.
Durante estos últimos años, durante este último periodo, la demanda de plata en las industrias más tradicionales, como hemos visto de la fotografía y las radiografías, ha disminuido brutalmente y se ha ido desvaneciendo, pero se ha ido desplazando y siendo reemplazada por los usos más tecnológicos y modernos. Para que os hagáis una idea de la demanda en fotografía, en 1999 suponía un 25% del consumo de la plata total. Sin embargo, ya en 2013 ya solo tenía un 9% en este uso y en 2022, 10 años más tarde, seguramente muchísimo menos. Hablemos de la demanda fotovoltaica en los paneles eléctricos de energía solar. Pues debido a la sensibilidad de la plata a la luz, este es el gran uso creciente que tiene en la industria fotovoltaica o de energía solar. La utilización de pasta de plata, ¿vale?, como una tinta conductora de las células fotovoltaicas para lograr la transformación de la luz en electricidad. El uso fotovoltaico tuvo su impacto sobre la plata por primera vez alrededor del año 2000, al tiempo que la industria fotográfica, como he comentado, empezaba su declive del 70% en caída libre. En 2008, esta industria fotovoltaica ya consumía unas 19 millones de onzas al año. Y a partir de ahí su demanda explotó y fue creciendo una tasa anual un 50% todos los años, empezando a llenar el hueco que había dejado la industria fotográfica. Como toda buena industria es sensible a los precios, y los precios de este metal fueron aumentando, lo que provocó la necesidad de usar menos plata en la producción de estos paneles. Es más, con los años el ahorro del metal plata se ha conseguido recortar hasta un 80% la cantidad de plata que se utiliza en cada célula solar. Aún así, a día de hoy, la demanda de plata en el sector fotovoltaico representa un 10% de su uso industrial. La plata es convertida en una pasta, la cargan electrónicamente en cada oblea de silicio para crear una célula fotovoltaica. Cuando la luz incide sobre el panel de silicio, este libera electrones y la plata es la encargada de transportar esta electricidad a una corriente. En este gráfico podemos ver la evolución desde el año 2000 hasta el año 2013, no he conseguido encontrar más, de la demanda de plata por el sector de paneles solares en China. Y podemos ver como 2013, aunque es una proyección, ya íbamos por los casi 30 millones de onzas de plata al año. Este material de momento resulta irreemplazable no solo por su gran conductividad eléctrica, sino porque es relativamente seguro contra el fuego, no es nada sencillo que produzca chispas y en ese sentido le da también más seguridad. Aunque quizás si su precio siguiese aumentando, se vería disminuido su uso o se vería exprimido su uso o incluso reemplazado por el cobre. Según la web We Recycle Solar, la plata puede representar el 6% del costo total de la construcción de un panel solar. Debido al alto coste de esta materia prima, se espera que la industria siga reduciendo, incluso llegue otra vez a minimizar el uso de la plata en la próxima década. Bueno, sigamos. Sabemos que actualmente cada vez más dispositivos electrónicos contienen baterías recargables. Ya casi nada va con enchufe. Todo es wireless, ya sean baterías alcalinas, de ion litio o contenido en plata. Todo comienza a dominar el mercado, todo lo que tenga batería. De hecho, las baterías de ion litio y alcalinas son proclives a filtraciones y en algunos casos se pueden sobrecalentar. Por estos motivos de seguridad, tamaño y capacidad, las baterías de plata zinc están recuperando posiciones en el mercado, dado que estas baterías duran más y son menos inflamables. En cuanto a dispositivos que usen baterías, tenemos desde audífonos hasta toda la industria de los wearables, como son el móvil, los cascos, la pulserita, los relojes, patinetes, bicis eléctricas, en aumento. Es más, el sector tecnológico, sobre todo el de los vehículos eléctricos, se van a dar de cara con una escalada de los costes. ¿Por qué? Por la escasez de materias primas para las celdas de las baterías. Síntoma de esto tenemos, por ejemplo, el litio, que ha subido hasta un 900% en los últimos 18 meses. Y lo mismo con el cobalto y el níquel, que proceden de China. Todo esto por el boom del coche eléctrico. Los coches y los camiones eléctricos necesitan plata para sus motores y para sus componentes. Y no solo los coches eléctricos, sino también los híbridos. Si bien también es cierto que la cantidad de plata utilizada para la construcción de, por ejemplo, un Tesla es una pequeña cantidad. Si sumamos los elementos que intervienen en la carga, como el cargador, el cable, la generación y la gestión de la energía para los coches eléctricos, aquí la cantidad de plata utilizada incrementa notablemente. Se estima que para 2030 el 17% de la flota mundial de vehículos sean eléctricos.
y además de este 17%, un 20% más que sean híbridos. Si tomamos este porcentaje proyectado a 2030 como cierto, solo en la industria de la automoción se calcula que habrá invertidas unas 20.000 toneladas de plata en estos vehículos, lo cual supone prácticamente el doble que en la actualidad. Si esta estimación es correcta, claro, que a saber dónde acaba el vehículo eléctrico y el vehículo personal. Aquí en esta gráfica podéis ver el uso en millones de onzas estimado cómo va creciendo desde 2022 hasta el 2030. ¿Y en la energía nuclear qué? ¿Ahí también interviene la plata? Pues sí, en el uso de la energía nuclear pueden generar mucha controversia, pero en realidad es una de las energías más limpias, puesto que al menos en emisiones no emite, eso sí, tenemos residuos nucleares. Además, es desconocido por muchos que las plantas de energía nuclear utilizan plata, entre otros materiales, para fabricar las barras de control del reactor nuclear. Y según las previsiones, la energía nuclear puede seguir creciendo gracias a las potencias industriales como China, la cual, por ejemplo, tiene en construcción varias decenas de plantas nucleares a futuro. Y según cómo evolucione el tema energético en el mundo en el que vivimos hoy, puede ser que lo que no se construya en coches vaya a centrales nucleares. Y ya para terminar, que nos hemos pasado de los 20 minutos, hablaros algo de las reservas conocidas de plata en el mundo. De acuerdo con información entregada por un informe anual de la United States Geological Survey, las estimaciones señalan que las reservas conocidas de plata en 2011 a nivel mundial alcanzarían las 530.000 toneladas métricas de plata fina. Y según este mismo informe, en Perú existirían del orden de 120.000 toneladas métricas económicamente explotables, equivalente al 23% del total de las reservas mundiales de este mineral. Seguido de Polonia, con 85.000 toneladas métricas económicamente explotables, equivalentes al 16% de las reservas mundiales. Seguido de Chile, Australia, China, México, Estados Unidos, Bolivia y Canadá. Aquí os dejo la tabla. Y hasta aquí el vídeo, aquí os dejo las referencias. Solamente deciros que si os ha gustado el vídeo, por favor os suscribáis al canal y le dejéis un like. Comentad abajo qué os gustaría ver en próximos vídeos y nos vemos en el siguiente. Sed muy felices.